Hay una pregunta que Dios hace hoy que no es una pregunta retórica. No es una pregunta cuya respuesta ya está asumida. Es una pregunta que requiere una respuesta real, honesta, desde el lugar más profundo de quien la escucha. ¿Confías en mí? Esa pregunta llega acompañada de una declaración que debería quitarnos el aliento. Yo te sano. No, yo podría sanarte bajo ciertas condiciones. No, yo te sanaré cuando estés listo. Yo te sano. Presente. Activo. Con la autoridad de quien dice su nombre en Éxodo 3:26 de la tarde como Jehová Rafa. El Señor que sana. No el Señor que alguna vez sano. El Señor que sana. Siempre presente. Siempre activo. Siempre disponible para exactamente lo que necesitas ahora mismo. Y antes de que continuemos, quiero que te detengas un momento en esa pregunta. No los pases de largo. No la respondas automáticamente con un sí porque es lo que se supone que debes responder. Déjala llegar hasta el lugar donde realmente está tu respuesta. Porque hay personas que en el nivel de la cabeza dicen que confían en Dios, pero que en el nivel del corazón, en el nivel de las decisiones cotidianas, en el nivel de la paz interior, viven como si no confiaran del todo. Y Dios no hace esta pregunta para condenarte si la respuesta honesta es que la confianza está tambaleante. La hace para invitarte a un lugar más profundo de relación con Él. Para recomendarte algo que va más allá de la información sobre su poder sanador. Para ofrecerte una experiencia de tu presencia que toca lo que ninguna información puede tocar. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje ya está llegando a algo real dentro de ti, compártelo ahora mismo por WhatsApp con alguien que está cargando una enfermedad, un dolor, un cansancio que nadie más ve completamente. Hay personas en tu vida que necesitan escuchar que Dios los conoce, que los ve, que se acerca con ternura y no con juicio. Compártelo ahora. Y si aún no eres parte de esta familia, suscríbete al canal y activa la campanita para que cada nuevo mensaje llegue directo a ti. Cada día hay una palabra nueva esperándote aquí. Pon en mis manos tus enfermedades y tus dolencias, ya no hay razón para sufrir. Poner en sus manos. Ese es el acto que Dios describe. No que desaparezcan mágicamente sin ningún movimiento de tu parte, sino que las pongas en sus manos. Que las lleves hasta Él. Que hagas el movimiento deliberado de trasladar lo que estás cargando desde tus manos hacia las suyas. Y hay algo importante en esa imagen. Cuando pones algo en las manos de alguien, ya no lo tienes tú. Tus manos quedan vacías. Ya no eres el responsable de sostenerlo. Ya no es tu peso cargar con lo que pusiste en las manos de otro. La responsabilidad de sostenerlo pasó a quien lo recibió. Eso es lo que Dios está ofreciendo. No ayude a cargar la enfermedad. No darte más fuerza para aguantar el dolor, sino tomarlo, recibirlo. Ser Él el que lo sostenga mientras su poder sanador trabaja sobre lo que recibió. Y dice, ya no hay razón para sufrir. Eso no es una minimización del dolor real que experimenta. Es una declaración de que en su presencia, en sus manos, el sufrimiento no tiene la última palabra. Que hay algo más grande que el dolor que se activa cuando lo pones en sus manos. Que la razón para sufrir pierde su fuerza cuando el que sana toma lo que sanaba. No quiero que sigas viviendo con miedo dentro de tu corazón. El miedo que acompaña a la enfermedad es a veces más agotador que la enfermedad misma. No es solo el dolor físico. Es la ansiedad de no saber qué viene. La incertidumbre de los diagnósticos. El espacio entre el síntoma y la respuesta del médico donde la mente llena el vacío con los peores escenarios posibles. El miedo a lo que la enfermedad podría significar para el futuro. Para la familia. Para los aviones. Para todo lo que estaba construido con la suposición de que la salud estaría ahí. Y Dios dice, no quiero que sigas viviendo así. No quiero que el miedo sea el ambiente interior de tu vida. No quiero que te despiertes cada mañana y que lo primero que llena tu mente sea la preocupación por lo que duele o por lo que todavía no ha cambiado. Eso no significa ignorar la realidad médica. Significa no dejar que esa realidad ocupe el lugar que le pertenece a Dios en tu interior. Significa que aunque el diagnóstico es real, aunque el dolor es real, aunque la situación es real, hay algo más real todavía. La presencia de un Dios que dijo, yo te sano. Y esa presencia puede ser el ambiente de tu vida interior aunque las circunstancias externas todavía no hayan cambiado completamente.
No quiero que cada día despiertes pensando solamente en lo que te duele o en lo que todavía no cambia. Solamente. Esa palabra es importante. Dios no dice que no pienses en lo que duele. Dice que no quiere que sea lo único. Que no quiere que la enfermedad o el dolor sea el lente exclusivo a través del cual experimenta cada día. Porque cuando el dolor se convierte en la lente exclusiva, todo lo demás desaparece. Las bendiciones que todavía están presentes se vuelven invisibles. Las razones de gratitud que todavía existen se pierden en el ruido del sufrimiento. La vida que todavía hay se experimenta solo a través del filtro de lo que duele. Y Dios dice, quiero que también veas lo demás. El amor que todavía está. Las personas que todavía están. Los días que todavía se abren con posibilidad. Las maneras en que mi mano todavía opera en tu vida aunque el dolor sea parte de lo que estás viviendo. Eso no es negación. Es perspectiva. La perspectiva que la fe da cuando decide no dejar que el dolor sea el único protagonista de tu historia. Yo conozco tu cuerpo, conozco tu mente, conozco también el cansancio que a veces llega hasta lo profundo de tu interior. Yo conozco tu cuerpo. Esa declaración tiene una profundidad que merece ser abierta. El que habla es el que formó ese cuerpo. El Salmo 139 dice que Dios formó los riñones, que tejió en el vientre materno, que los huesos no le fueron desconocidos cuando se estaba formando en lo oculto. Él hizo ese cuerpo. Lo conoce desde adentro. Cada sistema, cada órgano, cada célula, cada proceso que ocurre en él que ninguna tecnología médica puede ver completamente. Eso significa que cuando oras por tu salud, no te estás explicando algo que no entiendes. Le estás dando acceso a intervenir en algo que él conoce mejor que el mejor médico del mundo. No porque el médico no sea importante, sino porque hay un nivel de conocimiento del cuerpo humano que solo el que lo creado puede tener. Y ese nivel de conocimiento es el que opera cuando Dios sana. Conozco tu mente. No solo lo que piensas conscientemente, también lo que ocurre en los niveles más profundos de tu mente. Los patrones que se formaron por experiencias que ya pasaron pero que todavía influyen. Los miedos que operan desde lugares que tú mismo no siempre puedes identificar. Las conexiones entre lo emocional y lo físico que la ciencia apenas está comenzando a entender. Dios conoce todo eso. Y el cansancio que llega hasta lo profundo del interior. Ese tipo de cansancio que no se resuelve con dormir. Que es más que físico. Que viene de haber cargado demasiado durante demasiado tiempo. De haber peleado batallas que no deberías haber tenido que pelear solo. De haber sostenido lo que era demasiado pesado para un solo par de manos. De haber seguido adelante cuando ya no había fuerza solo porque no había otra opción. Dios lo conoce. Y no amor ve con indiferencia. Love ve con ternura. Con el corazón de un padre que mira al hijo agotado y que quiere hacer algo al respecto. He visto tus preocupaciones. He escuchado esas oraciones que haces en silencio cuando nadie más sabe cómo te sientes realmente. Esas oraciones en silencio. Las que no son para nadie más. Las que salen en la madrugada cuando el dolor no te deja dormir. Las que haces mientras manejas al hospital o mientras esperas en la sala de solicitudes. Las que no tienen palabras elaboradas porque el dolor es demasiado grande para estructurar una oración bonita. Las que son solo gemidos. Solo un nombre. Solo una pregunta que no sabes si te atreves a terminar de formular. Dios dice, esas las he escuchado. Todas. No solo las que hiciste en los cultos con música y emoción. Las de la oscuridad. Las de la soledad. Las del momento donde nadie más sabía lo que estaba sintiendo. Romanos 8:26 de la mañana dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Que cuando no sabemos orar como deberíamos, el Espíritu mismo toma lo que hay en nosotros y lo lleva ante el Padre. Eso significa que nunca hay una oración demasiado rota para llegar a Dios. Nunca hay un dolor demasiado desordenado para ser recibido por Él. Lo que no encontré forma de palabras también llega. Lo que fue solo un gemido en la oscuridad también fue escuchado. Y Dios no solo escuchó. Respondió. La respuesta no siempre llega de la manera que esperamos ni en el tiempo que pedimos. Pero el que escucha también actúa. El que vio tus preocupaciones también está trabajando en ellas de maneras que todavía no puedes ver completamente. No me acerco a ti para aumentar tu carga,
me acerco para sostenerte. Hay personas que tienen una imagen de Dios que en los momentos de enfermedad o de sufrimiento genera más miedo que paz. La imagen de un Dios que permite la enfermedad como castigo, que usa el sufrimiento como instrucción, que espera que entiendas qué hiciste mal antes de considerar sanar lo que duele. Esa imagen no es el Dios que habla hoy. El Dios que habla hoy dice específicamente, no vengo para aumentar tu carga. No vengo para añadir peso a lo que ya pesa demasiado. Vengo para sostenerte. Sostener es diferente a resolver inmediatamente. Sostener es estar bajo el peso con la persona que carga. Es no dejar que el peso aplaste lo que debería quedarse en pie. Es dar la fuerza suficiente para que el que estaba a punto de derrumbarse pueda seguir de pie mientras ocurre el proceso de sanidad. Y ese sostenimiento no viene con condiciones. No dice, te sostengo si primero me explicas por qué fallaste. No dice, te sostengo cuando te hayas arrepentido suficientemente. Dice, me acerco para sostenerte. Ahora. En el estado en que estás. Con la historia que tienes. Con las preguntas que no tienen respuesta todavía. Con el dolor que todavía está presente. Para cubrirte con una paz que empieza a tocar cada parte de ti. Una paz que empieza a tocar cada parte. Esa descripción me parece extraordinaria porque habla de un proceso. No instantáneo en todos los casos. Que empieza. Que se mueve. Que va tocando áreas una por una. La enfermedad y el sufrimiento tocan múltiples partes de una persona al mismo tiempo. El cuerpo que duele. La mente que se preocupa. El corazón que se angustia. El espíritu que a veces se fatiga. Las relaciones que se ven afectadas por lo que uno está atravesando. La vida práctica que se reorganiza alrededor del cuidado de la salud. Y la paz de Dios tiene el alcance suficiente para tocar todas esas partes. No solo aliviar el cuerpo mientras la mente sigue angustiada. No solo calmar la mente mientras el espíritu sigue cansado. Tocar cada parte. Con la cobertura completa de una paz que Pablo dice que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no se entiende desde la lógica porque opera en una dimensión que va más allá de la lógica. Es la paz que Jesús tuvo dormido en la barca en medio de la tormenta. No la paz de quien no sabe que hay tormenta. La paz de quien sabe que hay algo más poderoso que la tormenta presente. Y esa paz está disponible para ti. No como algo que tienes que producir por tus propios medios. Como algo que Dios trae cuando se acerca. Como el efecto natural de su presencia sobre lo que está agitado y angustiado. Tú no tienes que llevar solo todo esto. Esa frase es una de las más liberadas que existen para alguien que lleva tiempo cargando lo que carga. Porque hay una tendencia en muchas personas de cargar solos. De no querer ser una carga para los demás. De proteger a los que aman del peso de lo que están atravesando. De sostener la apariencia de que todo está bien aunque por dentro el peso sea enorme. Y Dios dice, no tienes que hacer eso. No tienes que conducir solo. No estás diseñado para cargar esto sin ayuda. No hay mérito en el sufrimiento solitario. No hay premio por haber aguantado más que otros sin pedir ayuda. Mateo 11:28 de la mañana dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Esa invitación está activa hoy. El venido no tiene fecha de vencimiento. No tiene condición de mínimo sufrimiento requerido. Venido. Los que están cargados. Con lo que cargan. Y la promesa es descanso. No solo alivio momentáneo. Descanso real. El tipo que viene cuando por fin deja de cargar lo que Dios puede cargar mejor que tú. No tienes que pelear cada batalla sintiendo que estás abandonado. Sentir que estás abandonado en la batalla de la enfermedad es una de las experiencias más devastadoras que existen. No es solo el dolor físico. Es la soledad que puede acompañarlo. La sensación de que nadie entiende completamente lo que viviendo estás. De que las personas a tu alrededor quieren ayudar pero no saben cómo. De que hay un nivel de la experiencia que es completamente tuyo y que nadie más puede compartir del todo. Y a veces esa soledad se extiende hacia Dios. Hay momentos donde la enfermedad genera esa pregunta que es dura de hacer pero que muchos hacen. ¿Dónde está Dios en esto? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué no responde más rápido? Y Dios dice hoy, no estás abandonado. Yo sigo aquí. Muy cerca. Mirando tu vida con ternura. Ternura.
Esa palabra es la que me detiene. No dice que mira tu vida con plan estratégico. No dice que mira tu vida con la distancia de quien tiene todo bajo control y no necesita preocuparse. Dice con ternura, con el afecto genuino de alguien que ve lo que sufre y que no puede ser indiferente ante eso. Que se mueve hacia ti precisamente porque el dolor que ve lo conmueve. Esa es la imagen de Jesús ante la tumba de Lázaro. Jesús sabía que iba a resucitarlo. Tenía el poder para hacerlo. Y aún así, cuando vio a María llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y lloró. El que tiene el poder de resolver también llora con el que sufre. No porque no sepa lo que va a hacer, sino porque el amor que lo mueve no puede ser indiferente ante el dolor aunque ya tenga la solución. Eso es como te mira Dios en tu enfermedad. Con ternura. Con lágrimas en los ojos. Con el corazón conmovido ante lo que estás atravesando. Y con el poder en las manos para hacer lo que tú no puedes hacer. Colocando sobre ti mi cuidado y mi presencia. Colocando. Ese es un verbo activo. Dios no espera que tú vayas a encontrar su cuidado. Lo coloca sobre ti. Lo pone donde tú estás. Lo lleva hasta donde el dolor te tiene. Hasta la cama del hospital. Hasta la sala de espera del médico. Hasta la casa donde estás recuperándote. Hasta el lugar donde estás ahora mismo mientras escuchas esto. Su cuidado y su presencia. Las dos cosas juntas. No solo su cuidado desde la distancia. Su presencia cercana que acompaña el cuidado. Como el médico que no solo prescribe desde su escritorio, sino que se sienta con el paciente. Que está ahí. Que no solo conoce el diagnóstico, sino que acompaña el proceso. La presencia de Dios en el proceso de la enfermedad no es solo un consuelo emocional. Es una realidad espiritual que tiene efectos concretos. Hay algo que ocurre en el cuerpo, en la mente, en el espíritu de una persona cuando la presencia de Dios está activa en su situación que no ocurre cuando no está. Hay una paz que estabiliza el sistema nervioso. Hay una esperanza que activa procesos de sanidad que el miedo y la ansiedad interrumpen. Hay una fuerza que llega de una fuente que no es interna sino externa y que sostiene lo que las fuerzas propias no alcanzan a sostener. Quiero hablar de la sanidad de Dios en sus diferentes dimensiones porque creo que a veces la entendemos de manera muy estrecha y eso nos hace perder parte de lo que Dios ofrece. La sanidad física es real y Dios la hace. Los evangelios están llenos de sanidades físicas que Jesús realizó. Ciegos que vieron. Cojos que caminaron. Leprosos que fueron limpiados. Muertos que resucitaron. Esas sanidades no son solo historia antigua. Son la expresión del carácter de Jehová Rafa que no cambia con los siglos. Pero la sanidad de Dios también es emocional. Hay heridas emocionales que producen efectos en el cuerpo. Hay traumas que se instalan en el sistema nervioso y que generan síntomas físicos que los médicos a veces no pueden explicar completamente. Y la sanidad de Dios alcanza esas heridas. Las tocas. Las transforman. Produce en el interior de la persona un cambio que eventualmente se expresa también en el cuerpo. Y hay sanidad espiritual. La restauración de la relación con Dios que a veces la enfermedad interrumpe o distorsiona. La sanidad de la imagen que tienes de Dios cuando el sufrimiento te ha llevado a dudar de su amor o de su poder o de su presencia. La cordura de la fe que fue golpeada por una espera demasiado larga o por una oración que no fue respondida de la manera que esperabas. Dios sana en todas esas dimensiones. Y muchas veces la sanidad comienza en las dimensiones más profundas antes de manifestarse en lo más visible. Lo que se sana adentro eventualmente se expresa afuera. Y el proceso que comienza en el espíritu y en el alma a veces llega al cuerpo de maneras que la medicina llama milagrosas porque no tiene otro vocabulario para describir lo que ocurrió. Hay algo que quiero decirte sobre la fe y la sanidad que creo que es importante aclarar porque hay personas que cargan una carga adicional que no deberían estar cargando. Hay una enseñanza que dice que si no sanaste es porque no tuviste suficiente fe. Que la cordura no llegó porque algo en ti falló espiritualmente. Que si hubieras creído más, si hubieras orado mejor, si hubieras tenido más confianza, la cordura hubiera llegado. Y quiero decir con claridad que esa enseñanza es incompleta y que en muchos casos es dañina. Porque añade culpa al dolor. Porque hace que la persona que ya está sufriendo en su cuerpo también tenga que cargar la vergüenza de sentir que su fe falló.
La Biblia muestra personas de fe extraordinaria que atraviesan enfermedades. Pablo tenía un aguijón en la carne que le pidió 3 veces a Dios que quitara, y la respuesta de Dios no fue quitarlo sino decirle: «Basta mi gracia». El tiempo de Dios para la sanidad no siempre corresponde al tiempo que pedimos. Los propósitos de Dios en el proceso de la enfermedad no siempre son visibles desde adentro del proceso. Y el amor de Dios por ti no se mide por la velocidad con que responde a tu petición de sanidad. Lo que sí puedo decirte es esto: la fe que honra a Dios en la enfermedad no es la fe que nunca duda. Es la fe que en medio de la duda elige seguir creyendo. La fe que dice: no entiendo esto, no sé por qué está tardando, hay momentos donde me cuesta creer, y aún así confío en que eres bueno. Esa fe es suficiente. Esa fe Dios la recibe y la honra. Quiero hablarte de algo práctico sobre cómo recibir la sanidad que Dios ofrece, porque creo que hay cosas que podemos hacer activamente que colaboran con lo que Él quiere hacer. Lo primero es traerle honestamente lo que está pasando. No hay versión editada. No la versión espiritualmente correcta. La real. El miedo que está ahí. La duda que aparece. El cansancio que llega hasta lo profundo. La pregunta que no sabes si te atreves a hacer. Dios recibe todo eso. Y es el punto de partida para lo que Él quiere hacer. Lo segundo es recibir activamente lo que ofrece. No solo pedirlo, sino recibirlo. Hay una diferencia. Pedir es llevar la necesidad. Recibir es tomar lo que se da. Y Dios está extendiendo hoy su sanidad, su paz, su presencia. La pregunta es si estás en postura de recibirla. Con las manos abiertas. Con el corazón dispuesto. Con la fe de que lo que Él ofrece es real aunque todavía no lo veas completamente manifestado. Lo tercero es declarar lo que Dios dijo sobre tu cuerpo y tu salud aunque lo que sientes en este momento diga lo contrario. Isaías 53:5 dice: «Por su llama fuimos nosotros curados». Esa declaración está en tiempo pasado. La sanidad fue provista. No es algo que esperamos que Dios considere hacer. Es algo que ya fue pagado en la cruz. Y cuando declaras eso sobre tu vida con fe, estás alineando lo que dices con lo que Dios dijo. Y esa alineación activa en el Espíritu lo que Dios ya desarrolló en la obra de la cruz. Hay una historia en los Evangelios que me parece la ilustración más completa de lo que Dios está ofreciendo hoy. Es la historia de los 10 leprosos que Jesús encontró en el camino. Los 10 clamaron desde lejos: «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Y Jesús les dijo: «Ay, mostraos a los sacerdotes». Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Mientras iban. No antes de ir. Mientras. La cordura llegó en el proceso de la obediencia. No cuando ya tenían toda la evidencia de que eran sanos. Mientras caminaban en fe hacia donde Jesús les dijo que estaban. Eso habla de la fe que da el siguiente paso aunque todavía no vea el resultado completo. Que empieza a moverse en la dirección de la sanidad mientras confía en que el que la prometió la cumple en el proceso del movimiento. Y uno de los 10, cuando vio que había sido sanado, volvió y se postró a los pies de Jesús dando gracias. Y Jesús preguntó: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? Y le dijo a ese uno: levántate, vete. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. No tu perfección. No tu historial espiritual. Tu fe. La que te llevó a clamar desde lejos. La que te hizo dar el paso hacia los sacerdotes antes de ver la sanidad completa. La que te trajo de vuelta a postarte en agradecimiento cuando la viste. Esa misma fe está disponible para ti hoy. Antes de orar, quiero que identifiques algo específico que quieres poner en las manos de Dios hoy. No en general. Específico. La enfermedad que tiene nombre. El dolor que tiene ubicación. El diagnóstico que te dejó el sueño. El cansancio que llega hasta lo profundo. El miedo que vive en el pecho. La preocupación que nadie más sabe que cargas. Ponle nombre en tu corazón ahora mismo. Y prepárate para ponerlo en sus manos en la oración que viene. No como un ritual. Como un acto real de transferencia. De tus manos a las suyas. Con la confianza de que las manos que lo reciben son las manos que dijeron: yo te sano. ¿Confías en Él? Oremos juntos. Señor Jesús, hoy llegamos con lo que más duele. Con lo que cargamos en silencio.
con lo que nadie más sabe completamente que está presente en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro interior. Tú dijiste, yo te sano. Y hoy elegimos creer esa declaración. No porque la sintamos completamente todavía, sino porque tú lo dijiste. Y lo que tú dices tiene más peso que lo que nuestro cuerpo siente en este momento. Ponemos en tus manos las enfermedades que tienen nombre. Los diagnósticos que llegaron sin avisar. Los dolores crónicos que llevan tiempo sin irse. Las condiciones que los médicos no han podido resolver completamente. Los síntomas que aparecen sin explicación clara. Todo eso lo ponemos en tus manos ahora mismo. Tus manos que conocen cada célula del cuerpo que hiciste. Que saben exactamente qué necesita ser tocado y cómo tocarlo. Y ponemos en tus manos el cansancio que llega hasta lo profundo. El que no se resuelve con dormir. El que viene de haber cargado demasiado durante demasiado tiempo. Tócalo, Señor. Restáuralo. Que las fuerzas que se agotaron fueron renovadas como las del águila que describe Isaías. Que lo que estaba seco recibe agua. Que lo que estaba apagado recibe fuego. Quita el miedo que vive en el corazón. El miedo al diagnóstico. El miedo al futuro. El miedo a lo que la enfermedad podría significar para todo lo que amamos. Reemplázalo con la paz que sobrepasa todo entendimiento. La que no depende de que las circunstancias sean perfectas. La que viene de saber que tú estás aquí. Que no te fuiste. Que nos miras con ternura. Para el que está en la cama de hospital ahora mismo. Para el que está en medio de un tratamiento difícil. Para el que recibió un diagnóstico esta semana que cambió todo. Para el que lleva años con una condición crónica que no ha cedido. Para el que cuida a alguien enfermo y que en el proceso también se está agotando. Que tu presencia sea real para cada uno de ellos. Que tu paz los cubra. Que tu poder cuerdo lo que necesita ser sano. Y que lo que empieza hoy en el espíritu se manifiesta en el cuerpo. Que los médicos vean en los próximos exámenes lo que no esperaban ver. Que los tratamientos funcionan más allá de lo que la ciencia puede explicar. Que haya mejoresías que no tengan otra explicación que la mano de Jehová Rafa obrando en lo que nadie más podía tocar. Gracias porque nos escuchaste. Gracias porque estas oraciones que hicimos en silencio también llegaron a ti. Gracias porque no aumentas la carga sino que la sostienes. Gracias porque tu cuidado y tu presencia están colocados sobre nosotros ahora mismo. Yo te sano. Recibimos esa declaración con fe. Y confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hay versículos en la Biblia que cuando los lees por primera vez parecen sencillos. Que caben en una línea. Que se pueden memorizar en segundos. Y que sin embargo cuando los abres, cuando los examina, cuando los deja entrar de verdad, resulta ser uno de los océanos más profundos de toda la Escritura. Versículos que llevan millas de años siendo ancla para personas en sus momentos más oscuros. Que han sostenido corazones que estaban a punto de romperse completamente. Que han llegado en el momento exacto donde alguien necesitaba exactamente eso y nada más. El Salmo 147 en 3 es uno de esos versículos. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. 12 palabras en español. Y dentro de esas 12 palabras hay una teología completa del cuidado de Dios por el ser humano herido. Hay una promesa que no tiene asterisco. Hay una descripción de lo que Dios hace con lo que el mundo descarta, ignora o no sabe cómo manejarlo. Los corazones quebrantados. Hoy vamos a abrir ese versículo juntos. No deprisa, con la atención que merece. Dejando que cada palabra haga lo que las palabras de Dios hacen cuando se les da espacio. Transformar desde adentro. Primero necesitamos entender el contexto del Salmo 147 porque sin ese contexto podemos perder la riqueza de lo que el versículo 3 está diciendo. El Salmo 147 fue escrito en el contexto del regreso del pueblo de Israel del exilio en Babilonia. Un pueblo que había perdido todo. Su tierra, su templo, su libertad, su identidad colectiva como nación. Que había vivido décadas en tierra extraña cargando el peso de lo que se perdió. Que había sufrido no solo la pérdida de lo externo sino el devastador efecto interno de esa pérdida. Los corazones rotos de generaciones enteras que nacieron en el exilio y que nunca conocieron la tierra que sus padres describían. Y cuando finalmente pudieron regresar, cuando el exilio terminó y el camino a casa se abrió, lo que encontraron no fue la ciudad que habían imaginado en sus sueños.
Encontraron ruinas, muros derrumbados, el templo destruido. Un lugar que en su estado de abandono parecía confirmar que los años de separación habían dejado una marca que sería difícil borrar. Y en ese contexto alguien escribió el Salmo 147. No un salmo de lamento, un salmo de alabanza, que comienza con alguien que mira todo ese desastre y que aún así puede decir: el Señor edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Y luego en el versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y vende sus heridas. Eso no es optimismo ingenuo. Es testimonio de alguien que vio a Dios trabajar en medio de las ruinas, que vio la restauración comenzando donde todo parecía perdido, y que desde esa experiencia puede declarar con convicción: este Dios sana los corazones quebrantados. Lo vi, lo experimenté, y lo declaro como verdad que permanece más allá de mi experiencia particular. Él sana a los quebrantados de corazón. Comenzamos con la palabra Él, que en el texto hebreo tiene un énfasis que en español a veces se pierde. Es Él. No es un sistema. No hay proceso. No una serie de pasos que si se siguen correctamente producen el resultado deseado. Él, personal, específico. El mismo Dios que edificó a Jerusalén, que reconoció a los desterrados, que hizo las estrellas y las llamas por sus nombres. Ese mismo Él se ocupa de los corazones quebrantados. Hay algo extraordinario en esa yuxtaposición que el Salmo 147 hace deliberadamente. En el versículo 4 dice: Él cuenta el número de las estrellas, ya todas ellas llama por sus nombres. El Dios que conoce cada estrella por nombre es el mismo que sana a los quebrantados de corazón. El que maneja lo inmenso también se ocupa de lo íntimo. El que sostiene galaxias también sostiene corazones rotos. No hay una escala de importancia que haga que los corazones sean demasiado pequeños para la atención de un Dios que maneja lo infinitamente grande. El sano. El verbo está presente activo en el original hebreo. No sano en el pasado solamente. No sanará en el futuro solamente. Sana. Ahora. En este momento. En tu situación específica. La acción de sanar es algo que Dios hace de manera continua. No fue un proyecto especial de una época particular de la historia. Es parte de quién Él es y de lo que hace. Siempre. A los quebrantados de corazón. Necesitamos hablar de esta palabra. Quebrantado. Porque creo que hay personas que escuchan ese término y no se identifican con él porque imaginan que el quebrantamiento tiene que tener cierta forma o cierta intensidad para calificar. En el hebreo original la palabra es shabar, que significa roto, partido, hecho pedazos. No lastimado levemente. Partido. La imagen es de algo que se rompió, que perdió su integridad, que ya no está en la forma que tenía antes de la ruptura. Y ese quebrantamiento puede llegar de maneras muy diferentes. Puede llegar de un golpe único y devastador. La pérdida de alguien amado. Un diagnóstico que cambió todo. Una traición que nunca esperaste. Un fracaso que destruyó algo que habías construido durante años. Esos quebrantamientos tienen nombre y fecha. Puedes señalar el momento donde algo se partió, pero también puede llegar de manera acumulativa. Sin un evento dramático que lo explique, sino el peso acumulado de demasiados años de demasiadas cosas. De demasiadas decepciones pequeñas que se fueron sumando. De demasiadas esperanzas que no se cumplieron. De demasiado tiempo cargando solo lo que era demasiado para una sola persona. Y en algún momento sin que puedas identificar exactamente cuándo, algo dentro de ti está partido aunque no puedas explicar bien qué fue lo que lo partió. Ambos tipos de quebrantamiento son reales. Ambos son los que el Salmo 147 en 3 está cubriendo. No hay una condición de mínima gravedad para que se aplique la promesa. Si el corazón está quebrantado, la promesa es para ese corazón. Y venda sus heridas. La segunda parte del versículo. Y venda sus heridas. Y aquí hay algo que quiero que notes con cuidado porque creo que es uno de los aspectos más importantes de lo que Dios está prometiendo. No dice que eliminar las heridas. No dice que actúa como si no existieran. No dice que las borra de la historia. Dice que las vendas, que las reconoce, que las trata, que las cuida con la atención de un médico que sabe exactamente lo que está haciendo. Cuando vendas una herida estás haciendo varias cosas al mismo tiempo. Primero, la estás reconociendo. No la estás ignorando. No estás actuando como si no existiera.
La ves. Las nombras. La tratas como lo que es. Una herida real que necesita cuidado real. Segundo, la estás limpiando. El proceso de vendaje incluye limpieza lo que podría infectarse. Y Dios limpia las heridas del alma de lo que puede infectarlas. La amargura que puede crecer en una herida no tratada. El resentimiento que puede instalarse. La desesperanza que puede colonizar lo que estaba herido si no hay quien lo cuide. Dios limpia eso con su presencia y con su verdad. Tercero, la estás protegiendo. La venda pone algo entre la herida y el ambiente que podría empeorarla. Crea un espacio donde la sanidad puede ocurrir sin que el daño continúe. Y Dios hace eso con las heridas del alma. Crea una cobertura que protege lo que está herido mientras el proceso de sanidad toma el tiempo que necesita. Y cuarto, la estás preparando para sanar. La venda no sana por sí misma, pero crea las condiciones óptimas para que la sanidad ocurra. Y eso es exactamente lo que el cuidado de Dios hace con los corazones quebrantados. Crea las condiciones internas para que lo que estaba partido pueda restaurarse. Quiero hablar de algo que creo que es importante para entender la sanidad de los corazones quebrantados. Y es la diferencia entre ser curado y ser sano. Ser curado implica que el problema desaparece. Que la herida desaparece. Que es como si nunca hubiera estado. Que la persona que hay después de ser curada no lleva ninguna marca del proceso que atravesó. Ser sano es diferente. Sanar no siempre significa que no quedan marcas. Las cicatrices forman parte de la historia de la persona sanada. No son evidencia de que la sanidad no ocurrió. Son evidencia de que algo que estuvo abierto ya cerrado. De que algo que dolía al mínimo contacto ya no duele de la misma manera. De que algo que parecía imposible de superar fue superado. Jesús resucitó con las marcas de los clavos en las manos y del costado herido. Las marcas no desaparecieron en la resurrección. Pero ya no estaban abiertos. Ya no sangraban. Se habían convertido en las señales de identificación de alguien que atravesó algo imposible y lo venció. Las cicatrices de tu historia no son evidencia de que Dios falló en sanar. Son evidencia de que algo fue atravesado. Que algo que podría haberte destruido no lo hizo. Que hay un proceso que ocurrió y que dejó su marca pero que ya no tiene el poder de hacerte sangrar de la misma manera. Y a veces esas cicatrices se convierten en el puente más poderoso hacia las personas que están atravesando algo similar. El que fue quebrantado y fue sanado tiene una autoridad con el que está quebrantado ahora que nadie más puede tener. Las cicatrices no son vergüenza. Hijo ministerio. Hay algo en el proceso de la sanidad del corazón que necesita ser dicho con honestidad. La cordura del corazón quebrantado raramente es instantánea. Puede haber momentos de intervención sobrenatural donde algo cambia de manera abrupta y dramática. Pero en la mayoría de los casos la sanidad del corazón es un proceso. Tiene etapas. Tiene días donde parece que se avanzó y días donde parece que se retrocedió. Tiene momentos de claridad y momentos de confusión. Tiene períodos de alivio genuino y períodos donde el dolor regresa con una intensidad que sorprende. Y en ese proceso hay una tentación muy específica. La de juzgar el proceso antes de que esté completo. La de mirar el día difícil y concluir que la sanidad no está ocurriendo. La de comparar el estado del día de hoy con el estado del día donde el quebrantamiento fue más profundo y desanimarse porque la distancia no parece suficientemente grande todavía. Pero la sanidad no se mide en un día. Se mide en la tendencia a lo largo del tiempo. Y la tendencia en la presencia de Dios, con la palabra de Dios, con la comunidad del pueblo de Dios, con el tiempo necesario para que lo profundo se restaure. Esa tendencia es hacia la sanidad, no siempre rápido. Pero siempre en la dirección correcta cuando el corazón está en sus manos. Quiero hablar de algunos de los mecanismos que Dios usa para sanar los corazones quebrantados porque creo que hay personas que esperan que la sanidad llegue de una sola manera y que se pierden lo que Dios está haciendo porque llega de maneras que no esperaban. El primero es su palabra. La Biblia no es solo un libro de instrucciones. Es medicina para el alma. Hebreos 4:12 de la mañana dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta desde el alma y el espíritu. Esa penetración no es solo para revelar. También es para sanar. Para llegar hasta el lugar donde está la herida y trabajar desde adentro.
Cuando una persona en su quebrantamiento se sienta con la palabra de Dios abierta y la lee no como obligación religiosa sino como alguien que busca al que puede sanar, algo ocurre. Las palabras llegan de una manera diferente. Los versículos que habían sido leídos antes de arrepentirse tienen un peso diferente. Una promesa que conocías intelectualmente de repente llega al corazón como si fuera la primera vez que la escuchas. Y en ese llegarí es donde comienza la sanidad. El segundo mecanismo es la oración. No la oración elaborada y perfecta. La oración honesta. La que trae al quebrantamiento tal como está delante de Dios. La que no filtra el dolor antes de llevarlo. La que llega con el desorden y confía en que el que recibe el desorden sabe qué hacer con él. El Salmo 34:18 dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Esa cercanía se experimenta en la oración. No siempre de manera dramática. A veces de manera muy sutil. Un momento de quietud donde el peso se siente un poco menos pesado. Una paz que llega sin que puedas identificar exactamente cuándo llegó. Una certeza de no estar solo que no puedes explicar completamente pero que es más real que cualquier cosa que puedas ver. El tercer mecanismo es la comunidad. Dios sana corazones quebrantados también a través de personas. A través de alguien que se sienta y escucha de verdad. Que no trata de resolver rápidamente sino que acompaña el proceso. Que dice, yo estoy aquí. Que no se asusta del dolor que ve. Que puede sostener el espacio de alguien que está en el proceso de sanar sin incomodarse con la duración ni con la profundidad. Esas personas son instrumentos de la sanidad de Dios. No hijo Dios. Pero son los canales a través de los cuales el cuidado de Dios llega de maneras tangibles y concretas. Y el cuarto mecanismo es el tiempo. No hay tiempo solo. El tiempo en la presencia de Dios. Pero sí el tiempo. Porque las heridas profundas necesitan tiempo para sanar. Y a veces lo que se necesita no es hacer algo diferente, sino persistir en lo que se está haciendo con la paciencia de quien sabe que el proceso está ocurriendo aunque no siempre se vea. Hay un momento en los Evangelios que me parece la ilustración más perfecta de lo que el Salmo 147:3 promete. Y es la historia de la mujer que había perdido sangre durante 12 años. 12 años. Imagina el peso de ese tiempo. No solo el sufrimiento físico. El aislamiento social que en esa cultura producía su condición. La pobreza que vino de gastar todo lo que tenía en médicos que no pudieron curarla. La desesperanza acumulada de 12 años de esperar que algo cambiara y que nada cambiara. 12 años de corazón quebrantado junto con el cuerpo enfermo. Y llegó Jesús. Y la mujer no lo detuvo. No le pedía audiencia. No presentó su caso. En medio de la multitud, desde atrás, extendió la mano y tocó el borde de su manto. Solo el borde. Y la Biblia dice que inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sano de esa enfermedad. Jesús se detuvo. Preguntó quién lo había tocado. Y la mujer llegó temblando. La Biblia dice que vino temiendo y temblando. Y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hacer 12 años de historia. Todo lo que había guardado. Todo lo que nadie más sabía completamente. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción. Hija. No la llamada intrusa. No la llamada atrevida por haberlo tocado sin permiso. La llamada hija. Con la ternura del padre que ve a la hija que ha sufrido demasiado tiempo y que finalmente llegó al lugar donde podía recibir lo que necesitaba. Ve en paz. Y sana queda. No solo de la enfermedad física. Sana. Completo. En todas las dimensiones donde el sufrimiento de 12 años había dejado su marca. Ese es el Jesús del Salmo 147:3. El que sana a los quebrantados de corazón. El que no pasa de largo. El que se detiene. El que pregunta. El que escucha la historia completa. Y que dice, queda sana. Quiero hablar de algo que el Salmo 147:3 no dice explícitamente pero que está implícito en toda su estructura. Y es que los corazones quebrantados importan para Dios. Que no son un problema secundario que Dios atiende cuando no tiene cosas más importantes que hacer. Que no son una categoría de segunda clase en el reino de Dios. El hecho de que este versículo esté en la Biblia significa que Dios quiso que supiéramos esto. Que cuando inspiró la Escritura eligió incluir esta declaración específica.
que pensó que era importante que sus hijos supieran que Él sana a los quebrantados de corazón. Esa es una declaración sobre el carácter de Dios, sobre lo que le importa, sobre cómo ve al ser humano herido. No con impaciencia, no hay indiferencia, con la disposición activa de hacer algo, de sanar, de vender. Y eso significa que si estás quebrantado hoy, no eres una carga para Dios. No eres un problema que Él espera que se resuelva solo para poder dedicarse a cosas más importantes. Eres exactamente el tipo de persona para quien este versículo fue escrito. El tipo de persona en quien Dios quiere demostrar exactamente lo que prometió. Él sana a los quebrantados de corazón. Esa promesa tiene tu nombre en ella. En este momento, en el estado exacto en que estás. Hay algo más que quiero que notes sobre la ubicación de este versículo en el Salmo 147. Porque no está solo. Está rodeado de versículos que hablan de la grandeza y el poder de Dios. El versículo 2 habla de que el Señor edifica a Jerusalén. El versículo 4 habla de que cuenta el número de las estrellas. El versículo 5 dice que su entendimiento es infinito. El versículo 8 habla de que cubre el cielo de nubes, prepara la lluvia para la tierra y hace crecer el pasto en los montes. El Dios que edifica ciudades, que cuenta estrellas, que tiene entendimiento infinito, que prepara la lluvia y hace crecer el pasto. Ese mismo Dios es el que sana a los quebrantados de corazón. Eso significa que la sanidad de tu corazón no es un proyecto demasiado pequeño para la atención de un Dios tan grande. Pero tampoco es un proyecto demasiado grande para la capacidad de un Dios tan poderoso. Está exactamente en su rango, exactamente a su alcance. Y Él lo aborda con la misma seriedad y el mismo poder con que aborda cualquier otra cosa que haga. Antes de que oremos, quiero que hagas algo muy concreto. Quiero que identifiques la parte de tu corazón que más necesita ser vendada hoy. No en general, la parte específica, el área donde el quebrantamiento es más profundo, donde la herida lleva más tiempo, donde todavía duele al contacto mínimo. No tienes que nombrarlo en voz alta. Solo identifícalo en tu interior. Traerlo a la conciencia. No para analizarlo ahora. Para llevar a Dios en la oración que viene. Para decirle, aquí está. Esta es la parte que necesita tu mano. Esta es la herida que todavía no ha sanado completamente. Esta es la parte que pongo en tus manos ahora. Porque la promesa es para exactamente eso. Para lo que te identificas. Para esa herida específica. Para ese quebrantamiento particular. Él sana a los quebrantados de corazón y vende sus heridas. Las tuyas. Las que están ahí ahora mismo. Las que pusiste delante de Él en este momento. Que este sea el día donde algo empieza a cambiar. No necesariamente que todo cambie de golpe. Que algo empiece. Que el proceso de sanidad dé su primer paso real. Que lo que estaba cerrado se abra para recibir lo que tú traes. Que lo que estaba duro se ablande con tu presencia. Que lo que estaba apagado empieza a sentir el calor de tu amor que nunca se fue. Tú eres el Dios que sana a los quebrantados de corazón. Lo que prometiste, lo cumples. Lo que declaraste, lo honras. Y hoy declaramos que esta promesa es nuestra. Que la recibimos. Que la creemos. Que la aplicamos a exactamente lo que trajimos delante de ti hoy. Si el Salmo 147:3 llegó hoy al lugar donde vive tu quebrantamiento, escribe en los comentarios la palabra sano porque eso es lo que Él prometió. Que sana. No que considere sanar. Que sana. Y si conoces a alguien con el corazón quebrantado, alguien que está cargando un dolor que quizás nadie conoce completamente, comparte este video ahora mismo por WhatsApp. No hay mayor regalo que recordarle a alguien que el Dios que cuenta las estrellas también vende las heridas de los corazones partidos. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que cada nuevo mensaje llegue directo a ti. Cada día hay una palabra nueva esperándote. Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.